Buenos días, estamos otra vez desde aquí, desde la Normal Benito Juárez, en Cuernavaca, Morelos, México. Y estamos nuevamente en su programa, su servidora Dora Luz Salgado, de Inclusión Educativa. Y hoy tenemos a dos personas, Ana Lilia siempre acompañándonos con la interpretación en lengua de señas. Y nuestra invitada hoy es la profesora y amiga, ¿sí?, Rocío Ocampo Jiménez. Ella es profesora de Educación Especial de UNUSAER y venimos a platicar, a comentar acerca del papel como mediador del docente desde los servicios de educación especial con la escuela regular. Buenos días, profesora. Buenos días, gracias por la invitación. Es un placer poder estar aquí y compartir un poco de todo lo que hacemos día con día en el trabajo de USAER con nuestros niños que tienen alguna diferencia para aprender. Así es. ¿Cuál es la importancia del docente de USAER? ¿Sí? ¿Cuál es el papel? O sea, ¿qué es lo que hace para mediar entre estos niños que se encuentran, podríamos decir que se encuentran en riesgo, ¿no? En riesgo porque no siguen los aprendizajes igual que el resto del grupo? El papel del docente de USAER, de Educación Especial, se convierte en un papel muy importante porque es el mediador. Viene siendo el mediador entre el alumno padre, el alumno maestro, el alumno compañero, el alumno institución. Estos niños que tienen alguna desventaja o dificultad para aprender requieren de nuestro apoyo para que de alguna manera vayan accediendo a los aprendizajes, no de la misma manera que lo haría otro niño que no tiene alguna situación o una desventaja, sino nuestro papel ahí es fundamental porque le daría a los niños los apoyos que requieren para ir aprendiendo los contenidos de la currícula. Podríamos decir que el docente de USAER es mediador para la inclusión y en ese sentido, aunque hemos hablado muchas veces de inclusión, quisiera que retomara esa parte, profesora, ¿no? O sea, ¿qué significa incluir a estos alumnos o mediar para que sean incluidos dentro del contexto escolar? Bueno, la concepción que se tiene de inclusión desde los derechos humanos es que todos los niños tienen derecho a participar, ¿sí? Entonces, cuando decimos que todos los niños tienen derecho a participar, hablamos de que en las escuelas tenemos diversidad, ¿sí? Y en esa diversidad está la diversidad social, la diversidad lingüística, la diversidad cultural, la diversidad hasta de género, ¿sí? Sí. Y bueno, todos ellos tienen derecho a estar dentro de una escuela. Hoy en día se han cambiado mucho estos viejos paradigmas de la exclusión. Ahora todos estos niños tienen derecho a una educación, ¿sí? No importa su cultura, su sistema lingüístico, una necesidad educativa que pueda tener para aprender. Él tiene derecho a estar en una escuela regular, ¿sí? Entonces, desde la inclusión se busca favorecer a todos estos niños. Antes se pensaba que solamente se tenía que atender a los niños que presentaban una discapacidad. Pero ahora todos los niños que tienen esta diversidad tienen que estar en una escuela regular. Y bueno, la inclusión aboga por esto, ¿no? Por atender a la diversidad. Por hacer patente o hacer válido este derecho a la educación, ¿no? Que muchas veces se nos olvida, ¿no? En un texto de Taylor me gusta mucho que él menciona, ¿no? Somos diferentes, pero todos somos iguales en derecho. Y y como derecho, una institución educativa debe de ser imparcial, claro, no establecer diferencias en el trato o en la atención, ¿no? Ahí es donde entra el docente de USAER. Sí. Sí. Sí, desde esta parte de atender la diversidad,
nosotros como especialistas de USAER ya no solamente no trabajamos con el déficit, sino trabajamos con todas estas posibilidades que el niño tiene para aprender. ¿Sí? Se trabaja, ya no se centra el problema en el niño. Yo creo que Sí. esa es una parte muy importante y un cambio en el paradigma, ¿no? Sí. Donde ahora se trabaja por adecuar las condiciones del contexto escolar en atención al alumno, ¿no? Claro. Así es. Y bueno, cuando hablamos de adecuar, tiene que ver desde respetar los ritmos y estilos de aprendizaje del niño, desde la ubicación donde se encuentra dentro del salón, desde el respeto a las diferencias, desde el respeto al adecuar los contenidos de la enseñanza de acuerdo a la necesidad que el niño esté presentando. Y yo creo que sí es respetar los procesos del alumno, ¿no? Sí. De repente, en mi experiencia, cuando he observado a algunos docentes, el docente pareciera que tiene prisa. Sí. Y entonces comienza a presionar al alumno sobre lo que debe de aprender. A veces también el presionado por cubrir una serie de contenidos, ¿no? Claro. La inclusión educativa sería un poquito esa parte también, ¿no? Desde el docente, orientar al docente de grupo y o recordarles tal vez solamente que tenemos que respetar esos procesos y esas diferencias, ¿no? Que son parte de esa diferencia incluso. Sí, es muy importante que el profesor respete el ritmo y estilo de aprendizaje del niño, porque, bueno, cuando hablamos de diversidad es que hay algunos niños que aprenden de manera rápida, ¿sí? Así es. Y hay otros niños que no. Entonces, el niño que no aprende de manera rápida va a requerir de adecuar contenidos de la currícula, de materiales especiales para trabajar con él, de adecuar el contexto donde está y de estar todo el tiempo en un trabajo con él, ¿no? Así es. Y este es el papel como mediador. ¿Qué más nos puede decir al respecto? Por ejemplo, ya cuando usted está mediando con el docente de primaria. Bueno, cuando nos entramos en el papel de mediador con el docente es trabajar con él, hacerle saber que no está solo, ¿no? Que estamos ahí nosotros para apoyarle con estrategias, ¿sí? Cuando tomamos a los niños, pues bueno, dentro de la evaluación que hacemos, nos permite encontrar cuáles son las dificultades que están interfiriendo en el aprendizaje. Esto se lo hacemos saber al docente para que él pueda generar otras estrategias y tomar en cuenta de cómo es que está aprendiendo el niño. Lo acompañamos en este proceso, dándole sugerencias, dándoles estrategias y entrando con él a actividades en el grupo para que vea cuáles son las actividades que captan más la atención del niño. Sí. Y esto me recuerda, profesora, esta parte de que trabajar desde la inclusión implica que el modelo de organización y de función de la escuela se transforma, ¿no? Sí. Se transforma donde ya no está el docente solito en su aula, trabajando con los alumnos, hasta cierto punto hay cierta soledad profesional, porque él solo busca resolver sus problemas que se enfrenta con los alumnos. Y me gustó muchísimo esta parte donde usted dice que sepa que no está solo, ¿no? Sí. Que ahora pues ya conformamos un equipo, porque al ir y trabajar con él es invitarlo a conformar un equipo, ¿sí? O agregarnos o unirnos a su equipo de él y tratar de dar una respuesta educativa lo más adecuada posible a las características del alumno. Sí, sí, y bueno, yo creo que el miedo de los profesores está en no saber cómo trabajar con los niños que presentan alguna necesidad educativa para aprender, pero en la medida en que se sienten apoyados, le van encontrando el gusto a esto, ¿no? Y si primero estaba esta situación de temor, de miedo, ¿qué voy a hacer? Lo tengo a un lado, a ver qué aprende, o no, o desde un momento ellos mismos predisponerse a decir, pues no va a aprender, no va a hacer nada. Cuando siente el apoyo del docente de este lado, pues a lo que era dificultoso le encuentra la facilidad y se empieza a comprometer, ¿no?
Esta parte es muy bonita y muy importante, maestra, y me recuerda una frase de Emilia Ferreiro que últimamente me anda rondando mucho en la cabeza Ujú. y recordando esta cuestión de los derechos o enlazándola con esta primera parte que hablábamos de los derechos, es que Emilia Ferreiro dice, no le neguemos al niño el derecho a aprender. Claro. Y entonces a veces en ese no saber qué hacer, Ujú. pues el docente le niega ese derecho, ¿no? Y creo que Así ahí es. el papel que usted realiza y todos los docentes de educación especial, pues sí, efectivamente es de mediador, ¿sabes qué? Pues a la mejor de la forma en que se ha trabajado con este niño no ha sido la que responda a sus necesidades, pero ahí está otra forma y en este equipo colaborativo vamos a encontrar una alternativa. Claro, también es muy importante la forma de pensar del profesor, ¿no? Porque podemos encontrar profesores que se queden con paradigmas pasados y que piensen que lo que les funcionó en un momento va a funcionar en este momento. Pero los niños de esta época tienen otras necesidades, ¿no? La pedagogía pasada ya no está funcionando, no funciona en los niños actuales, ¿no? Que tienen que estar abiertos a los cambios. Y bueno, los cambios son aprender, ¿sí? Aprender para que en la medida en que uno vaya aprendiendo, uno vaya dando mejores resultados con estos niños. De hecho, la inclusión es un proceso, no se puede hablar de una inclusión total, ¿sí? Porque en ese proceso que vamos teniendo para llegar a la inclusión, tenemos que ir viendo todas estas cosas que no nos favorecen para incluir completamente a este niño, ¿no? Entonces, el profesor, tanto de aquel lado de escuela regular como de acá, tenemos que estar siempre pensando en esta parte de generar cambios que vayan en beneficio de los niños que estamos atendiendo. Y dentro de esos cambios, pues requiere de estarnos actualizando constantemente para poder atender las demandas que se nos presentan. Esta parte, maestra, que señala, es muy importante ver porque en el programa se llama Inclusión Educativa, Realidad o Quimera, ¿no? Y es así como cuestionarnos si es posible o no es posible o en qué condiciones es factible, ¿no? Y en qué condiciones no es factible. Y cuando usted menciona que es un proceso, Sí. a veces lo queremos ver como resultado y decir, no, la inclusión no funciona, no. La inclusión es un proceso de hacer cambios continuos hasta que se logren los resultados esperados o Claro. previstos con los alumnos, que finalmente son el logro de aprendizajes, ¿no? Sí. Y esta parte y esta precisión es muy importante señalarla para todos los que nos ven en el sentido de que no es algo que ya está dado, Sí. es algo por lo que tenemos que trabajar día a día. Sí. Sí, es un trabajo arduo porque si vemos al niño de una manera integral, ¿sí? El niño no solamente está en una escuela, ¿sí? Sino también viene de una familia, viene de una sociedad, viene de una cultura. Entonces, ¿de qué manera, cómo se involucra dentro del contexto escolar, ¿no? Entonces, la inclusión tiene sus bemoles, ¿sí? Y por eso es esta parte de que es un proceso, porque la institución puede estar abierta a la inclusión, puede estar abierta a favorecer a la diversidad, pero se enfrenta con todo esto que está aquí atrás, ¿no? Entonces, tiene que hacer partícipe a todos estos contextos donde está involucrado el niño para que vayan caminando en conjunto y se logre un resultado. Así es, incluso aquí podríamos ver que la inclusión no es una cuestión que solamente compete a la escuela, Claro sino es que un proceso que compete a toda la sociedad, es una red, ¿no? Sí. Porque tenemos que hacer que este niño participe dentro de la escuela, pero también sea incluido en actividades de su comunidad, de su familia Sí. y sociales, ¿no? Y con esto nos vamos a ir a un breve descansito y regresamos en un momento. No se nos vayan. Esta plática está muy interesante.
¿Sabes que antes de que llegue el autobús, habremos actualizado todas las noticias, galerías fotográficas y secciones multimedia de nuestra web? En cente.org.mx recibimos más de 500,000 visitas mensuales para obtener información sobre nuestra organización. ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. Cente. ¿Terminaste tu carrera y quieres estudiar un posgrado? El Centro de Estudios Superiores, licenciado Benito Juárez García, te ofrece la maestría en Psicopedagogía y Desarrollo Humano y la maestría en Competencias Didácticas del Inglés como Lengua Extranjera. Además, contamos con un doctorado en Psicopedagogía e Innovación Educativa. Acude a nuestras instalaciones en El Polvorín. Visita nuestro sitio web www.cetvejo.edu.mx o llámanos al 318-5248, extensión 106. Centro de Estudios Superiores, licenciado Benito Juárez García. ¿Sabes que antes de que cambies de canal habremos superado 1.200.000 visualizaciones? En Maestro TV tenemos 8 programas distintos con más de 500 capítulos a la carta en lo que va del año, que puedes mirar desde cualquier dispositivo gracias a nuestra app, canal YouTube y página web. ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. Cente. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 19. Unidad, orgullo, compromiso. Por una visión humanística y de calidad de los procesos formativos. Por una gestión sindical fundada en la justicia, la equidad y la superación entre los trabajadores de la educación. Cente Morelos, alma, corazón y vida magisterial. ¿Sabes que con nuestras redes sociales hemos logrado incentivar la participación social con un promedio mensual de 10,000 interacciones, 10 millones de impresiones y más de 1.700.000 reproducciones de video? ¿Sabías que en este momento alguien como tú se está sumando a nuestras redes? ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. Cente. La Escuela Particular Normal Superior Licenciado Benito Juárez AC te abre sus puertas y te invita a ser parte de nuestra comunidad estudiantil. A lo largo de 27 años de compromiso con la sociedad, hemos forjado profesionales de la enseñanza altamente capacitados para desarrollar sus mejores propuestas educativas. Surgida al amparo de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Normal Superior Licenciado Benito Juárez te ofrece la solidez académica de sus 3 licenciaturas: Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Educación Especial y Licenciatura en Educación Secundaria con sus diferentes especialidades: Español, Matemáticas, Inglés, Formación Cívica y Ética, Historia, Geografía, Telesecundaria, Biología, Física y Química. En nuestras instalaciones encontrará los espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas, culturales y deportivas. Contamos con canchas de usos múltiples, sala de lectura, sala de danza, laboratorio escolar y centro de cómputo. Como institución educativa comprometida con el cuidado del medio ambiente, realizamos acciones encaminadas al cuidado de nuestros recursos y el respeto por todas las formas de vida. Orgullosos de nuestra herencia cultural, ofrecemos a través de los talleres de danza y de teatro el desarrollo de tus habilidades artísticas. Esto y más te ofrece la Escuela Particular Normal Superior Licenciado Benito Juárez, AC. Visítanos. Estamos ubicados en Privada Naranjos número 10, Colonia Lázaro Cárdenas, Cuernavaca, Morelos. O llámanos al 318-5248. Visita nuestro sitio www.epnsbj.edu.mx o búscanos en Facebook como EPNSBJ.
Ya estamos con ustedes aquí de regreso nuevamente a hablar de inclusión educativa. Hablábamos de que la inclusión es un proceso y es un proceso que no tiene mucho que iniciamos. Realmente estamos pues como recién nacidos casi, tenemos muy poco tiempo, pero que ya tenemos un camino avanzado con ciertas experiencias y tenemos metas claras hacia dónde queremos llegar y que, bueno, no es un proceso fácil, es un proceso día a día, profesora, ¿no es así? Claro, claro que sí, pero no es imposible en la manera de que los actores involucrados quieran llegar a la meta. ¿Sí? Eso es bueno. Y doctora, maestra, ¿qué es lo que ustedes hacen en ese día a día para brindar los apoyos como docente? Sí. Bueno, cuando inicia el ciclo escolar nosotros hacemos una evaluación grupal, ¿sí? En todos los grados. Esa evaluación grupal nos permite tener un primer acercamiento con los niños, ¿sí? Y empezar a hacer una pequeña detección de aquellos que tienen dificultades en la lectura, escritura y cálculo, ¿sí? Posterior a ese encuentro que tenemos con esta prueba inicial que hacemos en los grupos, hablamos con los docentes y les hacemos mención de los niños que encontramos que tienen dificultades. Okay. Ya ellos nos corroboran si es así o si es cierto o que pues son niños que en ese momento había una situación que no dieron un resultado. Después ya cuando tenemos ese encuentro con el docente, se le entrega la hoja de derivación, porque algo muy importante que tenemos que resaltar es que el docente es el que conoce al alumno, ¿sí? Él sabe en ese momento cuál es su ritmo, cuál es su estilo, si va motivado, qué dificultades está teniendo. La hoja de derivación le hace esas preguntas, ¿sí? Desde cómo lo observa en la mañana, cómo lo observa en la tarde, cómo se relaciona con sus pares, qué es lo que se le facilita aprender, cómo copia, cómo escribe, y si hace resoluciones matemáticas de una unidad o de 2 unidades, ¿sí? Uh-huh. Cuando él ya nos entrega la hoja de derivación, el equipo de USAER se encarga ya de hacer una evaluación individual, ¿sí? Uh-huh. En esa evaluación individual entra el servicio de psicología, la maestra de comunicación, trabajo social y la maestra de apoyo pedagógico. Cada una hace su evaluación de lo que le corresponde, ¿sí? A ver, profesora, me regreso un poquito para que esto quede claro para nuestros seguidores. La docente hace una hoja de derivación, ¿sí? Pero esa selección del alumno tiene que ver, supongo, con los resultados que obtiene en su evaluación diagnóstica, ¿sí? Y también con la que ustedes observan en ese perfil grupal que se realiza al inicio del ciclo escolar. Uh-huh. O sea, como que tiene que haber ciertas coincidencias en los tres. Sí, porque no podemos partir nada más de una visión, ¿sí? Sino la evaluación inicial nos permite tener un acercamiento, ¿sí? Y desde ahí vamos viendo, este niño sí necesita nuestro apoyo o este niño solamente requiere de que se le den sugerencias al docente y a los padres para que el niño levante, ¿sí? Cuando nos acercamos al profesor para decirle, maestro, en esta evaluación encontramos estas dificultades en el niño, tú has observado algo en él y ya él nos hace mención de lo que ha observado, y ya el tercer paso es como la hoja de derivación, ¿sí? La hoja de derivación nos va a permitir a nosotros corroborar o descartar lo que el docente nos está diciendo ya a manera escrita y decir, bueno, vamos a evaluarlo de manera individual y vamos a determinar si este niño tiene una necesidad educativa especial asociado a factores diversos, ¿no? Okay. ¿Sí? Y bueno, ya darle la atención que requiere.
que requiere. Ustedes hacen entonces una evaluación mucho más amplia, valorando y más profunda, Ajá. valorando ¿qué es lo que valoran ahí? Por ejemplo, usted como docente, ¿qué valora en esa segunda evaluación, digamos? Ujú. Bueno, evalúo cómo copia, ¿sí? Ujú. Cómo escribe, cómo lee, depende del grado en el que esté, ¿verdad? Ok. Y si es un niño de segundo grado, si ya tiene concepto de número, si ya sabe hacer sumas, restas de una unidad, ¿sí? Si puede leer un texto sencillo, y cuando yo le hago preguntas si me las puede contestar, cómo está el nivel de comprensión en ese momento. Sí, cuando le estoy dictando, me puede leer lo que le dicté. ¿Sí? Ok. A lo que entiendo, usted hace una evaluación de competencia curricular. Sí, ¿Qué es lo que de acuerdo a los contenidos el niño maneja claro. y qué es lo que le hace falta trabajar, ¿no? Como la detección de esas áreas fuertes y débiles. Sí. ¿Sí? Sí, dentro de los aprendizajes esperados nos dicen lo que se esperaría del niño en cada grado. Así ¿sí? es. Entonces, cuando hago una evaluación, veo en qué de los aprendizajes que me está esperados, qué es lo que el niño tiene. Y si no tiene de esos, entonces me está diciendo que ahí hay una dificultad. Así es. Aunque no es su área propiamente, pero ¿qué es lo que evalúa la del lenguaje? ¿Qué es lo que evalúa la psicóloga? Bueno, la del lenguaje evalúa los procesos de la comunicación, ¿sí? Entonces, dentro de esos procesos de la comunicación es cómo habla, cómo lee, cómo escucha y cómo lee. La parte de psicología evalúa cuáles estos procesos que son básicos para el aprendizaje y si están siendo interferidos, como es la atención, la comprensión, la memoria, el lenguaje y todos ellos, qué papel están jugando dentro del aprendizaje. Así es. Y bueno, ya vimos que hay todo un proceso, ¿sí?, de evaluación y detección. Ajá. Ya que ustedes detectaron que hay un alumno que requiere del apoyo de USAER en una o en varias áreas, ¿qué es lo que sigue? ¿Hablar con el docente, con los papás? ¿Qué se hace? Bueno, cuando ya hacemos la detección y la evaluación inicial, citamos a los papás. Los papás tienen que estar enterados de lo que hemos encontrado en su niño y de las ayudas que requiere, ¿sí? Les explicamos qué es lo que está pasando con el niño, que pudiera estar interfiriendo en el aprendizaje, y ya de ahí, ya cuando las áreas hicieron su evaluación, lo que sigue es el informe psicopedagógico, ¿sí? Okay. El informe psicopedagógico, en donde hacemos un recorrido de todos los datos desde el desarrollo del niño, desde competencias curriculares, desde competencias comunicativas y desde los procesos que estén interfiriendo en el aprendizaje, ¿sí? Y de ahí se determina la necesidad educativa especial que pudiera estar presentando el niño, ¿sí? Okay. Cuando ya se determina la necesidad educativa del niño, el siguiente paso es la propuesta curricular adaptada. Pero concluyendo el informe psicopedagógico, tenemos una entrevista con el docente y le explicamos cuál fue el resultado de la evaluación y cómo se determinó al niño, ¿sí? Para que juntos hagamos la propuesta curricular adaptada. Es importante señalar entonces que ustedes no hacen como un plan de acción paralelo al docente de grupo, sino que es un plan de acción en conjunto con el docente de grupo. Claro, si no trabajamos de manera conjunta, no estaríamos en el mismo canal, ¿sí? Sí. Porque él desconocería la situación del niño y no sabría cómo apoyarle dentro del aula. Y para que el maestro se involucre en la tarea y sepa cómo es que debe de apoyar al niño, cómo es que le deben enseñar, tiene que conocer cuáles son sus necesidades, ¿sí? Y no partiendo solamente de que el niño tiene un déficit, no, sino de que, bueno, está esta situación que se está presentando y que por eso no va al mismo nivel que los demás niños, pero tiene estas fortalezas, ¿sí?
Entonces, estas fortalezas que le van a ayudar a tener mejores aprendizajes, y cuando él se involucra en toda esta parte desde lo que él nos pueda también enseñar a nosotros, de lo que nos pueda aportar y de lo que nosotros podamos aportar, se hace un trabajo en conjunto que al fin el objetivo va a ser el mismo, ¿no? El niño. El niño. Y creo que en esta parte también USAER se incorpora a la planeación del docente, ¿no? Sí. Para que el docente adecue, ¿sí?, sus intervenciones dentro de su propia planeación. Sí, después de la propuesta curricular, nos volvemos a juntar y hacemos una planeación, ¿sí?, en base a contenidos que tienen que ver los contenidos se adecúan, ¿sí?, en base a las necesidades. ¿Y qué es adecuar? A ver, porque esto así suena así como que Ajá. a veces en el lenguaje cotidiano los de educación ya sabemos, pero Sí. el resto no. Bueno, adecuar, por ejemplo, si el niño tiene que aprender la suma y la resta, ¿sí? Al profesor se le facilita ponerle en el pizarrón el 3 más 2 son 5. Cuando hablamos de adecuar es que este niño no va a realizar la operación de 3 más 2 son 5, sino tenemos que adecuar la manera en que el niño resuelva la operación y llega al resultado. Adecuar entonces es decirle al niño, bueno, aquí tengo 3 canicas, ¿sí? Y Juanito me regala 2. ¿Cuánto tengo ahora? ¿Sí? Entonces no es enseñarles de la misma manera que pueden aprender los demás, sino hacer uso de material didáctico y de estrategias para que lo que otros aprenden de manera rápida, él lo pueda lograr, pero con otras estrategias. Ok, esto me parece muy importante, ¿no? Porque lo que entiendo es que en esa adecuación se hace una correlación entre los cognitivos, entre los conocimientos de un área, ¿sí?, que tienen cierta coherencia lógica, y el proceso de desarrollo cognitivo del niño, o sea, que no se vean como por separado, ¿no? El niño se encuentra en este proceso, ¿sí?, y la actividad que se va a ver en grupo, pues debe de adecuarse a este proceso, ¿no? Y para eso es como una metodología o el uso de un material adecuado para que él pueda llegar a ese conocimiento, a esos aprendizajes. Sí, y eso es lo que nuestra función de explicarle al docente, ¿no? Porque a veces se generan percepciones diferentes en decir, bueno, es que él no va a aprender esto. Sí lo puede aprender, pero de manera diferente. Así ¿Sí? es. O con cierto grado de complejidad, Sí. ¿no? Porque también las adecuaciones entiendo que van a ser con grados de complejidad. Claro. Si no logra, por ejemplo, el uso del algoritmo en este ejemplo, pero puede resolver el problema con el uso del material completo, pues eso es un cierto grado de complejidad, ¿no? Sí, y que al niño le facilita, ¿no? Que al niño le facilita y además lo integra o lo incluye en las actividades del grupo, ¿no? Porque muchas veces se recurre a que si se cree que este niño no lo puede hacer, pues le dan otras actividades diferentes al grupo y el niño se siente fuera. Se siente excluido. Así Y de es. lo que estamos hablando es de la inclusión, ¿no? Sí. Entonces la inclusión es muy abarcativa, desde la forma de enseñar, desde la manera en cómo lo motivas para esta actividad, ¿no? Ok. Ujú. Entonces, ¿y los padres? ¿Cuál es el papel de los padres en este proceso? Bueno, cuando hablo también de que somos mediadores entre el niño y los padres, es involucrar a los padres en las tareas, ¿sí? Los padres muchas veces no saben cómo apoyar a sus hijos, cómo relacionarse con ellos, porque posiblemente a ellos tampoco les enseñaron. Nuestra tarea es sensibilizar, trabajar con ellos desde todo lo que puede hacer en casa, con lo que tiene, porque no necesita de comprar cantidades de material y todo eso, porque tenemos padres con muy escasos recursos económicos. Entonces, que con lo que tienen a la mano, de qué manera pueden ayudar a su hijo, ¿no? Tenemos papás que muchas veces sus expectativas hacia sus hijos eran muy grandes, y cuando ven estas dificultades, pues esas expectativas se pierden, ¿no?
Entonces es también trabajar con ellos y decirles pues que aun cuando haya una dificultad, el niño tiene posibilidad de lograr cosas. ¿Sí? Y bueno, que su apoyo finalmente es muy importante para alcanzar mejores niveles de desarrollo de los que actualmente tienen, ¿no? Claro. Y considero, no sé, profesora, que tal vez ahí entra un poco el papel de psicólogo para trabajar esa cuestión de motivación, ¿no? Y de fortalecer a los padres, pues hasta en este duelo, ¿no? De que este niño no va a cumplir las expectativas planeadas para ellos y que probablemente se tengan que cambiar, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de niños que tienen, que requieren apoyos asociados a discapacidad. Sí, el equipo, cuando hacemos un trabajo dentro de las escuelas también, les pedimos a los docentes que nos digan cuáles son las necesidades de su salón. Y ellos nos hacen llegar por escrito que encuentran papás que no se comprometen, que no apoyan con tareas, que nunca están en la escuela, o que sus expectativas hacia sus niños son muy bajas. Desde ahí nosotros hacemos una planeación de talleres, ¿sí? Uh-huh. Y en esa planeación de talleres buscamos temas que conlleven a apoyar a los padres, pero no de manera así como directa, sino de manera indirecta, en los que ellos lleven a cabo una concientización de todo lo que están haciendo bien, ¿sí? Porque no se trata de decir, no estás haciendo las cosas bien, ¿no? Sino de lo que están haciendo bien y de lo que pueden hacer mucho mejor, ¿sí? Así es. Y ese enfoque me parece muy positivo y es el mismo que se aplica a los alumnos, ¿no? Ajá. No centrarnos en el déficit, como se decía anteriormente, sino centrarnos en lo que el alumno puede lograr para jalarlo hacia mejores niveles de logro en cuanto a los aprendizajes, ¿no? Indudablemente, con esta última observación que usted hace, es importante señalar que la intervención del docente y del USAER en sí no se queda solamente con el alumno y con el docente, sino que se extienden los apoyos, ¿sí? Y las estrategias de intervención hacia la familia. Claro, porque la familia es el pilar de todos los niños, ¿no? Sí. Entonces, si la familia le apoya, si crea las condiciones, el niño llegará con condiciones para aprender. Así ¿sí? es. Y muchas veces, bueno, el alumno llega con ciertas dificultades precisamente porque no hay apoyo de la familia, Así ¿no? es. Entonces, sí. Y cuando las hay, pues es ahora sí que arremangarse las mangas y a ponerse a trabajar, ¿no? En conjunto, si no se sabe cómo está el USAER para apoyarlos. Sí, de hecho nosotros trabajamos bajo el eslogan de es un trabajo en equipo, ¿sí? En este equipo se involucra la institución, el docente, los padres y nosotros, ¿sí? Entonces, si alguno de estos no está haciendo su trabajo, el resultado va a ser, si puede ser a corto plazo cuando se involucran ambas partes, va a ser, pero más a largo plazo. Más ¿sí? lento los resultados. Más lento, porque alguien no está haciendo su función como debería de ser, y eso no nos permite a las otras partes hacer lo que nos corresponde bien. Así es. A mí me gustan a veces las metáforas, maestra, y es como que esa parte que no está cubriendo su función es como una piedra que traemos arrastrando y nos impide avanzar, ¿sí? De mejor manera y con paso más firme. Y con esto nos vamos a un breve descanso. No se nos vayan en esta última parte, en este programa tan interesante. Regresamos. Sabes que antes de que llegue el autobús, habremos actualizado todas las noticias, galerías fotográficas y secciones multimedia de nuestra web. En cente.org.mx recibimos más de 500,000 visitas mensuales para obtener información sobre nuestra organización. ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. Cente.
¿Terminaste tu carrera y quieres estudiar un posgrado? El Centro de Estudios Superiores, licenciado Benito Juárez García, te ofrece la maestría en Psicopedagogía y Desarrollo Humano y la maestría en Competencias Didácticas del Inglés como lengua extranjera. Además, contamos con un doctorado en Psicopedagogía e Innovación Educativa. Acude a nuestras instalaciones en El Polvorín. Visita nuestro sitio web www.cetvejo.edu.mx o llámanos al 318-5248, extensión 106. Centro de Estudios Superiores, licenciado Benito Juárez García. ¿Sabes que antes de que cambies de canal habremos superado 1.200.000 visualizaciones? En Maestro TV tenemos 8 programas distintos con más de 500 capítulos a la carta en lo que va del año, que puedes mirar desde cualquier dispositivo gracias a nuestra app, canal YouTube y página web. ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. Sente. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 19. Unidad, orgullo, compromiso. Por una visión humanística y de calidad de los procesos formativos. Por una gestión sindical fundada en la justicia, la equidad y la superación entre los trabajadores de la educación. CENTE Morelos, alma, corazón y vida magisterial. ¿Sabes que con nuestras redes sociales hemos logrado incentivar la participación social con un promedio mensual de 10.000 interacciones, 10 millones de impresiones y más de 1.700.000 reproducciones de video? ¿Sabías que en este momento alguien como tú se está sumando a nuestras redes? ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. Sente. La Escuela Particular Normal Superior Licenciado Benito Juárez AC te abre sus puertas y te invita a ser parte de nuestra comunidad estudiantil. A lo largo de 27 años de compromiso con la sociedad, hemos forjado profesionales de la enseñanza altamente capacitados para desarrollar sus mejores propuestas educativas. Surgida al amparo de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Normal Superior Licenciado Benito Juárez te ofrece la solidez académica de sus 3 licenciaturas: Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Educación Especial y Licenciatura en Educación Secundaria con sus diferentes especialidades: Español, Matemáticas, Inglés, Formación Cívica y Ética, Historia, Geografía, Telesecundaria, Biología, Física y Química. En nuestras instalaciones encontrará los espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas, culturales y deportivas. Contamos con canchas de usos múltiples, sala de lectura, sala de danza, laboratorio escolar y centro de cómputo. Como institución educativa comprometida con el cuidado del medio ambiente, realizamos acciones encaminadas al cuidado de nuestros recursos y el respeto por todas las formas de vida. Orgullosos de nuestra herencia cultural, ofrecemos a través de los talleres de danza y de teatro el desarrollo de tus habilidades artísticas. Esto y más te ofrece la Escuela Particular Normal Superior Licenciado Benito Juárez, AC. Visítanos. Estamos ubicados en Privada Naranjos número 10, Colonia Lázaro Cárdenas, Cuernavaca, Morelos. O llámanos al 318-5248. Visita nuestro sitio www.epnsbj.edu.mx o búscanos en Facebook como EPNSBJ. Y bueno, nuevamente estamos de regreso con ustedes en este su programa de inclusión educativa. Y ahora en el último segmento, profesora, quisiera que abarcáramos esta parte de que se refiere a la propuesta curricular adaptada. Ya pasamos por lo que significa o lo que implica la inclusión educativa, cuál es ese proceso de detección y de evaluación,
Sí, y hasta la realización del informe psicopedagógico que usted mencionaba y sus actores, ¿no? Que participan en ese proceso, ¿no? Y ahora quisiera que concluyéramos este último segmento, habláramos de esto, de que cómo todo ese proceso lleva aterrizando en un plan de intervención, que es la propuesta curricular adaptada. Sí, bueno, en la propuesta curricular adaptada seguimos participando el equipo de USAER, ¿sí? Psicología, trabajo social, comunicación y maestra de apoyo pedagógico. Cada una en su evaluación que hizo encontró una situación en el niño o niña, ¿sí? Y eso se plasma en la propuesta curricular. Y cada una de ellas va a poner ahí de cómo es que va a interferir en esta barrera que encontró para el aprendizaje en el niño, ¿sí? Psicología puede decir, pues bueno, yo encontré que el niño tiene poca atención, se le dificulta la comprensión, tiene problemas para tener en su memoria a largo plazo y es un niño que está desmotivado, ¿sí? Entonces, en su propuesta va a poner ahí en cómo lo va a hacer, en cuánto tiempo lo va a hacer y cómo lo va a evaluar, ¿sí? La de comunicación va a encontrar, bueno, el niño tiene dificultades en estos procesos de la comunicación. Vocabulario, por ejemplo, Sí, ¿no? puede ser vocabulario, dificultad para relacionarse con sus pares, su vocabulario es muy limitado, le cuesta trabajo pedir las cosas, ¿sí? No respeta turnos, Ajá. irrumpe, por ejemplo. Sí, y va a decir, bueno, ¿cómo lo voy a trabajar? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y cómo lo voy a evaluar? ¿Sí? Trabajo social puede decir, bueno, encontré a unos papás que no apoyan en tareas, que el niño llega a casa y solito hace lo que puede. Entonces, O no hace. ¿sí? Uh-huh. Entonces, ella también va a trabajar esta parte de cómo va a involucrar a los papás en el apoyo a su niño, ¿sí? Y bueno, la parte de pedagogía pues, va a poner en la propuesta, pues bueno, el niño apenas se encuentra en este nivel de la lectoescritura, todavía no conoce el número, todavía no hace esto. También va a poner ahí por cuánto tiempo lo va a hacer, cómo lo va a trabajar, por cuánto tiempo y cómo lo va a evaluar. Va a evaluar el resultado, si realmente lo que está proponiendo en esa propuesta se logró o no se logró. Y cuál va a ser su evidencia de que sí se logró o no se logró. Y bueno, ¿en quién lo va a hacer? También entra el profesor, ¿sí? Porque él también nos va a apoyar dentro del aula, ¿sí? Nos va a decir, bueno, maestro, tenemos que trabajar esto para que haya mejores resultados, ¿sí? La propuesta curricular se elabora para un año, pero también puede tener sus modificaciones de acuerdo a los logros que se haya tenido, ¿sí? Supongo que hacen revisiones de esta propuesta. ¿Cada cuándo se hacen estas revisiones? Las llevamos a cabo cada 6 meses, ¿sí? Si vemos si estamos teniendo resultados en lo que hemos planteado o si tenemos que volver a replantear cosas, ¿sí? Si no los estamos obteniendo, decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que no estamos considerando? ¿Por qué no se está logrando esto? Y tenemos que hacer nuevos replanteamientos. Así es. En la revisión de la propuesta curricular, ¿se hace nuevamente o en conjunto o desde las diferentes áreas se puede replantear, ¿no? Porque puede ser que la docente considere que hay avances y la psicóloga diga no. O sea, yo estoy observando desde mi área que algo no está funcionando adecuadamente porque los resultados que se esperaban en esta área pues no se están logrando, ¿no? Y si hay, por ejemplo, decimos no mejoran los niveles de atención, pues eso no solamente implica los procesos cognitivos, sino repercute en los propios aprendizajes. Claro. ¿No? Lo hacemos en equipo conocemos al niño, pero
con el área de comunicación se puede comportar de una manera, con psicología de otra manera o con apoyo pedagógico de otra manera. Y es importante hacer este trabajo multidisciplinario, ¿sí? Decir, bueno, ¿por qué aquí sí funciona esto y por qué aquí no? ¿Qué está pasando? Sí, porque como equipo nos tenemos que sentar a dialogar todo en relación del niño, ¿no? ¿Qué es lo que le está beneficiando y qué es lo que no? Y eso es muy importante porque la propuesta curricular la hacemos en equipo. Y tenemos que seguir trabajando en equipo para ver cuáles son los logros o los avances que ha tenido y los que no, por qué no los está teniendo. Esta parte se me hace muy, muy interesante, profesora, porque cuando se plantea el trabajo para el alumno en la propuesta curricular y se hace todo un plan de intervención, pues participa todo el equipo y todo el equipo está pendiente y trabajando en conjunto para llegar a la meta, ¿no? A los objetivos propuestos con los alumnos. Pero de acuerdo a lo que usted me comenta ahorita, también es importante señalar que el propio equipo se autorregula, ¿no? De decir, oye, ¿sabes qué? Pues de repente veo que en tu área no hay muchos avances, ¿no? Y si tú no me avanzas en vocabulario o en articulación, pues va a ser difícil que mi niño avance en el proceso de lectoescritura. Entonces, definitivamente la visión de la inclusión cambia ese paradigma. O sea, no solamente es a que funcionemos para que este alumno logre acceder a los aprendizajes y participe de las actividades tanto escolares como de su comunidad, sino de que nosotros como grupo estemos viendo qué áreas débiles o áreas de oportunidad tenemos que seguir desarrollando y fortaleciendo, ¿no? Sí. Entonces eso implica un trabajo con amplios niveles de comunicación y de compromiso, porque pues de repente yo creo que ni es fácil decirle a un compañero, sabes que lo que estás haciendo no tiene los efectos deseados, como el que le digan a uno, oye, lo que estoy haciendo no está funcionando, ¿no? Claro, y es que tenemos que aprender a no ver al niño de manera fragmentada, sino verlo de manera integral, ¿sí? Y tenemos que aprender a estar abiertos a la crítica constructiva, ¿sí? Yo no puedo hacer esto, pero si tú me dices cómo hacerlo, lo hago con mucho gusto, ¿no? Porque si vamos a trabajar con niños, niñas que tienen algunas barreras para el aprendizaje, también tenemos que considerarnos nosotros que también tenemos barreras para aprender, ¿no? Y que lo que yo no veo, el otro sí lo ve, y si al otro le funciona muy bien y por eso está teniendo resultados con el niño, yo necesito saber qué es lo que me está fallando para que en conjunto hagamos el trabajo y no empecemos a ver al niño de manera separada, ¿no? Creo que la comunicación es la base de todo equipo de trabajo, ¿sí? Así es. Y bueno, si hablamos seguimos con el tema de inclusión, esta parte que nosotros tengamos de comunicación en el equipo de trabajo se va a ver reflejado en la inclusión del niño dentro de los entornos donde está. Yo creo que con esto damos paso a un tema que a lo mejor había estado así como de ladito, y es la cuestión de la evaluación. O sea, que la evaluación es parte del proceso educativo y se cambia esa visión de esa evaluación como punitiva para señalar, sino que es ahora esa evaluación del niño para poder detectar por dónde le vamos a trabajar con él, pero también esa parte de la evaluación donde como equipo nosotros nos estamos revisando continuamente para pues corroborar que nuestro plan de intervención es funcional o no, ¿sí? Entonces es así como que lo que aplica para el alumno aplica para el propio equipo de intervención de USAER. Sí, porque el que va a hablar por el trabajo que estemos haciendo es el niño, ¿sí? Es el niño en los resultados que esté obteniendo. Y bueno, si nosotros como equipo nos evaluamos y vemos lo que estamos haciendo bien y lo que estamos, pero también es decir, bueno, lo que no estamos haciendo bien, ¿sí? Porque si nada más nos quedamos en estoy haciendo bien esto y esto y esto,
no avanzo, porque tengo que ver hacia atrás, de decir, bueno, esto está perfecto, está funcionando, pero esto no. ¿Qué voy a hacer con lo que no está funcionando para que tenga un avance y no se quede ahí, ¿no? Y pueda transformar toda mi práctica, Claro, ¿no? Porque claro. en el momento que hacemos la valoración de los avances del alumno y se detectan que no se han logrado Sí, lo que se pensaba, pues pueden ser muchas cosas. Puede ser desde que a lo mejor la evaluación no fue, las metas no fueron sí, adecuadas, ¿no? Sí, a lo mejor fueron muy elevadas, o que las estrategias o la metodología no, o la constancia incluso, ujú, no ha sido la pertinente para este caso, y que en ese sentido tenemos que transformar nuestra práctica, nuestras estrategias según el aspecto donde se requiera, ¿no? sí, y no es fácil autoevaluarse, ¿no? No, No yo es creo que es una fácil. parte dificilísima, ¿no? No es fácil autoevaluarse porque estamos acostumbrados a evaluar al otro, ¿sí? Pero autoevaluarse es difícil, ¿no? Porque es enfrentarme a todo esto que no estoy haciendo bien, ¿sí? Pero en la medida en que yo aprendo a enfrentarlo, pues puedo ir modificando, ¿no? Porque se nos ha acostumbrado a que la evaluación va en el sentido de un número, ¿no? Si tienes 10, eres excelente. Si tienes 9, pues... Ay. Pero ahora la concepción de la evaluación ha cambiado mucho, ¿sí? Ya no es de que solamente el docente evalúa al alumno, sino también ahora el alumno puede evaluar al docente, ¿sí? Y es ahí donde entra esto de que uno tiene que estar abierto a la crítica constructiva, de que lo que están evaluando son mis debilidades, ¿no? Pero también pueden estar evaluando mis fortalezas. Pero cuando me hacen ver mis debilidades, yo tengo que estar abierto a trabajar esas debilidades. A verlas como áreas de oportunidad, Sí, como como ahora áreas de se oportunidad. plantea, ¿no? Creo que esta parte es sumamente importante. Hace 8 días con nuestro entrevistado, el doctor Leonardo, comentábamos que el trabajo de inclusión es como si lanzáramos una piedra al agua, Sí, donde se generan ondas y ondas y ondas que afectan muchos otros espacios que parecían no estar pensados, ¿no? Como como el que mi participación para que un niño logre incluirse en un proceso educativo o prevenir su exclusión, tiene que ver con que yo tengo que transformar mis prácticas de trabajo y de colaboración con mis compañeros. Tiene que ver donde yo tengo que tener una autoevaluación constante sí. y también una coevaluación con mis compañeros que nos permita vislumbrar cuáles son los resultados que estamos teniendo y cuáles son las cosas que tenemos que cambiar. Entonces, la inclusión de verdad es un mundo y es un Claro. proceso, y estamos en esa parte, ¿no? Estamos todavía aprendiendo, ¿no? Sí, ¿Cuáles son todas esas prácticas que tenemos que transformar para poder lograr a incluir, ¿no? sí, y el cambio de mentalidad, ¿no? Sí. El cambio de mentalidad es lo que nos va a ayudar a lograr una buena inclusión, ¿sí? Porque antes se pensaba o se giraba bajo el paradigma de que el niño era el que tenía el problema, ¿sí? Así es. El niño el que tenía la dificultad. Ahora, con estos cambios que se han hecho en las políticas educativas, pues se habla mucho de barreras para el aprendizaje, ¿no? Entonces, esas barreras están dentro, afuera, ¿sí? Afuera. Y cuando hablamos de afuera, puede estar desde la institución, puede estar desde el contexto o puede estar desde la familia, ¿sí? Así es. Ya no estamos centrando todo en el niño. El niño es el problema, no. Y bueno, con esta política se quita esta parte de estar etiquetando todo el tiempo al niño, ¿no? Sino va cambiando y se va hacia parte, bueno, como docente, como psicólogo, como maestro de comunicación, como directivo o como escuela, ¿qué estoy haciendo bien o qué no estoy haciendo bien? Y yo creo que nos lleva a otro aspecto importante con el que vamos a cerrar este programa, de que reconocer que hay cosas que no nos permiten hacer una intervención adecuada o dar una respuesta educativa adecuada a un alumno, tiene que ver
con respetar su diferencia, tiene Sí. que ver con respetar sus propios procesos, y donde ya no es señalar en esa etiqueta, decir, este es el que está mal, este es el que no funciona, sino decir, las cosas están así, este niño piensa así, su Ujú. manera de aprender es así, su ritmo es así, y tengo que encontrar la manera para que él logre mejores aprendizajes. Sí, y con este tipo de mentalidad, pues se vería de otra forma a estos niños, ¿no? Que están presentando barreras para aprender, ¿sí? Habría más compromiso por parte de la institución, de los maestros y hasta de nosotros mismos, ¿no? Porque ya no es el tiempo de seguir etiquetando, sino es tiempo de encontrar cuáles son las fortalezas que tiene el niño, aun cuando sea un niño con discapacidad, llámese auditiva, visual, motora o intelectual, aun cuando tenga todas esas limitantes, siempre va a haber algo que podemos hacer por él. ¿Sí? Y esto me gustó mucho, maestra. Le agradecemos mucho su Gracias. participación en el programa. No olviden esta última parte que acaba de decir, siempre va a haber algo que podamos hacer por nuestros alumnos independientemente de sus características. Así Sí. es. De verdad agradecemos, fue muy Gracias. provechosa su participación. Agradecemos a Ana Lilia, nuestra intérprete, que nos haya acompañado. Agradecemos a la Normal Superior y a su directora Rocío Arias permitirnos la realización de este programa, a nuestro productor Carlos Cárdenas, a nuestra jefa de departamento Elmila Luna Vara, y su servidora Dora Luz Salgado les agradece habernos acompañado durante su programa. Nos vemos el próximo martes, no se nos vayan, aquí estaremos.